Un mes exacto después de la fastuosa boda de mi hija mayor, la voz de Gabriela, la fotógrafa, rompió el silencio de mi oficina con un susurro cargado de urgencia. «Doña Isabel», me dijo con un tono que heló mi sangre, «he encontrado algo perturbador en los archivos digitales. Necesito que venga a mi estudio de inmediato. Por favor, venga sola, y no le mencione ni una palabra a su hija Camila». Antes de que pudiera procesar la advertencia, la llamada terminó, dejando un eco de inquietud en el aire acondicionado de mi despacho. Era una mañana de martes en Guadalajara, y frente a mí se extendían los informes financieros de Joyas Valente, el imperio que levanté con mis propias manos durante 40 años. A mis 60 años debería estar disfrutando de la paz que otorga el éxito, pero esa llamada telefónica acababa de fracturar la calma que tanto me había costado conseguir. Gabriela era una profesional impecable. No me habría molestado si no fuera por algo verdaderamente grave. Sentí cómo se me tensaba la mano alrededor del teléfono, mientras una sensación de vacío se instalaba en mi estómago, un presagio de que la tormenta estaba por llegar. Apenas había colgado el auricular cuando la puerta de mi despacho se abría de golpe, sin previo aviso ni cortesía. Era Mateo, el novio de mi hija menor, Lucía. Llevaba 2 años viviendo en mi casa en la habitación de huéspedes que poco a poco habían colonizado como si fuera su propio reino. Entró con esa arrogancia de quien nunca ha tenido que trabajar por lo que tiene, preguntando si ya había autorizado la transferencia para el coche deportivo que tanto querían. Lo observé por encima de mis gafas de lectura. Ahí estaba él, exigiendo lujos en una casa que no pagaba, mientras yo acababa de recibir una noticia que amenazaba con derrumbar los cimientos de mi familia. Le respondí con frialdad que estaba ocupada, pero él simplemente resopló y se dejó caer en el sofá de cuero, encendiendo el televisor como si mi oficina fuera su sala de juegos. La presencia de Mateo en mi espacio de trabajo era solo un recordatorio constante de la falta de respeto que imperaba en mi propia casa. Poco después, Lucía bajó las escaleras, uniéndose a la sinfonía de exigencias. Mi hija menor, con sus 30 años recién cumplidos y un divorcio a cuestas, parecía creer que mi única función en la vida era financiar sus caprichos para curar sus heridas emocionales. Se quejó amargamente de que su vehículo actual era una vergüenza para alguien de su apellido y que necesitaba renovarlo para mantener las apariencias en el club social. Escuché sus lamentos como quien escucha una lluvia lejana. Mi mente estaba en otro lugar, atrapada en las palabras de la fotógrafa. Traté de concentrarme en los números de la empresa, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la boda de Camila. $65,000 había gastado en ese día. Recordé a mi hija mayor caminando hacia el altar, radiante y perfecta, del brazo de Ricardo, el yerno banquero que todos admiraban por su elegancia y carisma. Todo había parecido un cuento de hadas, una celebración del amor y el éxito. ¿Qué podía haber salido mal en unas simples fotografías? ¿Qué secreto podía ser tan oscuro como para que Gabriela me citara en secreto y me pidiera discreción absoluta? Esa misma noche, Camila apareció en la cena, impecable y calculadora como siempre. No vino sola, traía una propuesta, o más bien, una petición disfrazada de oportunidad. Ella y Ricardo habían encontrado una casa en una zona exclusiva de Zapopan y necesitaban $40,000 para el enganche inmediato. Me habló de la importancia de comenzar su vida matrimonial con el pie derecho, de cómo esa casa completaría la imagen perfecta que habían construido. Hablaba de mi dinero con una naturalidad pasmosa, como si fuera un recurso inagotable al que tenía derecho por nacimiento. Miré a mis hijas, a sus parejas, y sentí una soledad inmensa rodeada de gente. Todos veían en mí a la empresaria exitosa, a la proveedora, pero nadie veía a la madre preocupada. Les dije que lo pensaría, una mentira piadosa para ganar tiempo, porque sabía que a la mañana siguiente, en el estudio de Gabriela, la verdad me estaba esperando, y sospechaba que esa verdad cambiaría el destino de todos los que estábamos sentados en esa mesa. Salí de mi residencia en Puerta de Hierro mucho antes de que el servicio doméstico comenzara su jornada y, por supuesto, antes de que Lucía o Mateo despertaran de su letargo habitual.
No quería enfrentar sus preguntas ni ver esa mirada inquisitiva que solo buscaba aprobar el próximo cheque. El trayecto hacia el centro de Guadalajara me tomó unos 20 minutos, con el tráfico de la mañana fluyendo tan lento como mis propios pensamientos. Mientras mis manos sostenían con firmeza el volante, no podía dejar de repasar las cifras que mis hijas me habían lanzado la noche anterior. $40,000 para una casa, un coche deportivo nuevo, vacaciones en Europa. Para ellas, yo ya no era su madre, ni la mujer que había pasado noches enteras puliendo diseños de collares hasta que le sangraban los dedos. Me había convertido en una simple transacción bancaria, en un recurso inagotable. Recordé con amargura cómo mi difunto esposo y yo celebrábamos la venta de un simple anillo de plata en nuestros inicios. Ahora mis hijas hablaban de miles de dólares con una frivolidad que me causaba náuseas. Aparqué frente al estudio de Gabriela, una antigua casona remodelada en la colonia americana. Apagué el motor y me quedé un momento en silencio, respirando hondo, sintiendo que lo que estaba a punto de descubrir cruzaría una línea de no retorno. El letrero de bronce con el nombre de la fotógrafa brillaba bajo el sol matutino, pero para mí parecía una advertencia. Bajé del vehículo alisando mi falda, intentando recomponer la postura de la dama de hierro que todos esperaban ver, pero por dentro las rodillas me temblaban ligeramente. Sabía, con esa intuición femenina que rara vez falla, que la petición de dinero de Camila y la llamada de Gabriela estaban conectadas por un hilo invisible y venenoso. Toqué el timbre y esperé, preparada para que la realidad me golpeara en el rostro. Gabriela me recibió en la puerta con el rostro pálido y ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en toda la noche. El estudio olía a café fuerte y a productos químicos de revelado, un aroma que normalmente me resultaría nostálgico, pero que hoy se sentía opresivo. Sin decir mucho, cerró la puerta con doble llave detrás de nosotras y me guió a través de la galería de retratos familiares felices hasta su sala de edición privada, un cuarto pequeño y oscuro, iluminado solo por el resplandor de 2 monitores gigantes. Me ofreció agua con manos nerviosas, pero rechacé la cortesía con un gesto suave. Necesitaba ver la verdad, por cruda que fuera. Se sentó frente a la computadora y suspiró profundamente antes de hablar. Me confesó que había dudado durante días si debía contactarme, debatiéndose entre su ética profesional y su conciencia moral. Pero al final decidió que yo merecía saber quién era realmente el hombre que había entrado en mi familia. Sus dedos volaron sobre el teclado y la pantalla cobró vida. Al principio vi las fotos estándar de la boda, Camila sonriendo, los invitados aplaudiendo, la decoración floral que tanto me había costado. Todo parecía perfecto, hasta que Gabriela abrió una carpeta separada marcada con una fecha y hora específicas. 2 horas antes de la ceremonia, me explicó en voz baja, ella había subido a la terraza del hotel para ajustar la iluminación y capturar algunas tomas de prueba del paisaje. Fue entonces cuando su lente captó algo que no debía estar allí. Hizo clic en la primera imagen y sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Ahí estaba Ricardo, mi yerno impecable, el banquero modelo, arrinconado contra la barandilla de piedra en un abrazo apasionado. Pero la mujer que tenía entre sus brazos no era mi hija Camila. La alta resolución de la imagen no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones erróneas. Se veía claramente el perfil de Ricardo, sus ojos cerrados, perdido en el beso, y la mano de aquella mujer desconocida aferrada a la solapa de su traje de novio. Lo más doloroso no fue el beso en sí, sino la familiaridad del gesto, la posesión, la burla absoluta hacia mi hija y hacia mí, ocurriendo apenas unos minutos antes de jurar amor eterno frente al altar. Me acerqué a la pantalla luminosa, forzando a mis ojos a ver lo que mi corazón se negaba a aceptar. Gabriela, con la delicadeza de una cirujana, movió el cursor y amplió la imagen, enfocándose en la mano de la mujer pelirroja que acariciaba la solapa de Ricardo.
Ahí estaba el detalle que convertía una simple infidelidad en algo mucho más siniestro. En su dedo anular brillaba, inconfundible, una alianza de matrimonio gruesa, de oro y diamantes. Ricardo no solo estaba engañando a mi hija horas antes de la boda, sino que lo hacía con una mujer casada. No era un desliz de una noche de borrachera, ni un error de juicio provocado por los nervios. Era una relación establecida, calculada y compartida con alguien que también tenía una vida doble. Sentí una oleada de náuseas. Miré el rostro de mi yerno en la fotografía. No había confusión ni arrepentimiento en sus facciones. Al contrario, su expresión era de total seguridad, la mirada tranquila de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo y cree que nunca será descubierto. Gabriela me mostró más fotos, tomadas en secuencia rápida. Besos, abrazos posesivos, sonrisas cómplices. Todo esto ocurría mientras yo, inocentemente, revisaba los arreglos florales en el salón de abajo, asegurándome de que todo fuera perfecto para ellos. Le pedí a Gabriela que copiara todo en una memoria USB. Necesitaba pruebas sólidas, porque sabía que Ricardo, con su encanto de serpiente, negaría todo hasta la muerte. Salí del estudio con el pequeño dispositivo quemándome en el bolsillo de la chaqueta. Mi primera reacción fue de dolor absoluto por Camila. Mi pobre niña, pensé, casada con un monstruo que se burlaba de ella desde el primer día. Imaginé su rostro destrozado al ver esas imágenes, su corazón roto al saber que su cuento de hadas era una farsa. Conduje de vuelta a casa con la intención de protegerla, de ser el escudo que una madre siempre debe ser, pero el destino, cruel y preciso, tenía preparada una revelación aún más dolorosa esperándome en mi propia sala de estar. Llegué a mi residencia en Puerta de Hierro poco antes del mediodía. La casa estaba extrañamente silenciosa, o eso creía al principio. Entré por la puerta del garaje, evitando hacer ruido, no por sigilo, sino porque no tenía fuerzas para saludar a nadie. Sin embargo, al pasar por el pasillo que conectaba con la sala principal, escuché risas. Eran mis hijas, Camila y Lucía. Me detuve en seco, sorprendida de ver a Camila ahí a esa hora. Supuestamente debía estar en su luna de miel tardía o en su nuevo apartamento. Algo en el tono de sus voces, una mezcla de burla y complicidad, me hizo quedarme quieta detrás de la columna de mármol. Escuché a Lucía decir que yo estaba actuando de manera extraña con el tema del dinero, pero la respuesta de Camila fue la que me heló la sangre, más que cualquier foto de infidelidad. «Tranquila, hermana», dijo con una voz clara y despreocupada. «Solo tengo que aguantar 2 meses más de esposa feliz y luego presento la demanda de divorcio». Me tuve que apoyar en la pared para no caer. Continuó explicando su plan maestro. Según las leyes de Jalisco, la mitad de los regalos de boda, que sumaban una fortuna en efectivo y cheques, eran legalmente suyos. Ricardo ya aceptó un trato del 60-40 a mi favor. Rió Camila. «Es el dinero más fácil que he ganado en mi vida. Papá no me dejó nada al morir, así que tengo que ser lista». Lucía soltó una carcajada y preguntó si la amiguita de Ricardo sabía del plan. «Claro que lo sabe. Es parte del trato. Mientras mamá siga creyendo que soy la víctima perfecta, nos dará el dinero para la casa nueva. Tú solo manténla distraída con tus dramas». En ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo Ricardo, era mi propia hija. Camila sabía de la amante, sabía de la traición y lo había orquestado todo como una operación comercial para sacarme dinero. Me di la vuelta en silencio, retrocediendo paso a paso hacia mi despacho, con el corazón convertido en piedra y una nueva determinación naciendo de las cenizas de mi amor maternal. Regresé a mi despacho con pasos silenciosos. Cerré la puerta con doble vuelta y me dejé caer en mi silla de cuero. Curiosamente, no derramé ni una sola lágrima. El dolor agudo que había sentido en el pecho se transformó en algo frío, duro y cortante, como un diamante sin pulir. Durante años, había confundido el amor maternal con la permisividad, criando a 2 mujeres que me veían no como a una madre, sino como una cuenta bancaria con piernas.
Pero esa etapa había terminado en el momento exacto en que escuché a Camila reírse de mi ingenuidad. Miré el teléfono sobre el escritorio de caoba y marqué un número que sabía de memoria. Al tercer tono, respondió la voz grave y familiar de Santiago Ramos, mi abogado de confianza y amigo desde hacía 3 décadas. Él había estado a mi lado cuando enviudé, cuando expandí el negocio a la capital y cuando enfrenté las peores crisis económicas. Santiago, le dije sin preámbulos, con esa voz de mando que usaba en las negociaciones más difíciles. Necesito verte ahora mismo. No es una consulta social, es una emergencia patrimonial de máximo nivel. Él captó la seriedad en mi tono de inmediato y canceló su agenda de la tarde. Salí de la casa media hora después, ignorando a Lucía que seguía en el sofá viendo televisión, ajena a que el techo sobre su cabeza estaba a punto de derrumbarse. Conduje hacia el distrito financiero de Zapopan con la mente clara. Ya no pensaba en pañales, ni en graduaciones, ni en bodas. Pensaba en activos, pasivos, fideicomisos y cláusulas de exclusión. Si mis hijas querían jugar a ser adultas despiadadas y tratar a la familia como un negocio, entonces les enseñaría cómo juega realmente la dueña del tablero. La oficina de Santiago estaba en el piso 20 de una torre de cristal, con una vista panorámica de la ciudad que habíamos visto crecer juntos. Le entregué la memoria USB con las fotos de la infidelidad y le relaté, palabra por palabra, la conversación que había escuchado entre mis hijas. Santiago, un hombre que había visto de todo en los tribunales familiares, se quitó las gafas y se frotó los ojos, visiblemente conmocionado por la frialdad del plan de Camila. Isabel, me dijo con seriedad, si no actuamos rápido, te van a desangrar. Camila tiene razón en una cosa. La ley de bienes gananciales y donaciones puede ser complicada si no está blindada. Fue entonces cuando pronunció las palabras mágicas, fideicomiso irrevocable de administración y garantía. Me explicó que podíamos transferir la titularidad de todas mis propiedades, las acciones de Joyas Valente y mis cuentas personales a un fideicomiso administrado por un tercero. Yo seguiría teniendo el control y el uso de todo mientras viviera, pero legalmente ya no poseería nada a mi nombre que pudiera ser reclamado, embargado o heredado automáticamente. Al morir, el fideicomiso distribuiría los bienes según mis instrucciones exactas, las cuales podían ser tan estrictas como yo quisiera. Hazlo, ordené sin dudar. Quiero que firmen hoy mismo. Pero no terminaba ahí. Miré a Santiago a los ojos y puse sobre la mesa el tema de mi casa. Lucía y su novio llevan 2 años viviendo gratis bajo mi techo sin contrato. Dije, quiero que se vayan, legalmente y definitivamente. Santiago asintió y sacó un bloc de notas legales. Podemos redactar una notificación de terminación de comodato precario, explicó. Les daremos 30 días por cortesía, aunque la ley podría permitir menos. Si no se van, el juez ordenará el lanzamiento con fuerza pública. 30 días. Ese era el tiempo que les quedaba para disfrutar de su vida de parásitos. Salí del edificio con el borrador del contrato bajo el brazo, sintiéndome más ligera, más fuerte y, por primera vez en mucho tiempo, en control absoluto de mi destino. El viernes por la tarde, los mensajeros del despacho de Santiago entregaron 2 sobres manila gruesos sellados con la formalidad implacable de la ley. Los dejé sobre la mesa de entrada durante unas horas, observándolos como quien observa un arma cargada, sabiendo que una vez que se disparara, no habría vuelta atrás. Escuchaba las voces de Lucía y Mateo en la sala de estar, riendo despreocupadamente mientras planeaban su fin de semana en la playa, financiados, como siempre, por mi tarjeta de crédito adicional. Esperé hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo las paredes de la mansión con un tono anaranjado que presagiaba el final del día, y para ellos, el final de una era. Caminé hacia la sala con los sobres en la mano. Mateo estaba desparramado en el sofá italiano de terciopelo, con los pies sobre la mesa de centro, bebiendo una cerveza importada. Lucía hojeaba una revista de modas, quejándose en voz alta de que necesitaba renovar su guardarropa para la temporada de otoño. Al verme entrar, ni siquiera se enderezaron.
Mateo simplemente alzó su copa en un gesto burlón de saludo, preguntando si finalmente había traído el cheque para su inversión en el negocio de coches. Sin decir una palabra, dejé caer los sobres frente a ellos. El sonido del papel pesado golpeando la madera resonó como un disparo en el silencio de la habitación. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía con una mezcla de curiosidad e irritación, extendiendo su mano manicurada hacia el paquete. Son notificaciones legales, respondí con una voz tan calmada que incluso a mí me sorprendió. Tienen 30 días exactos para desalojar esta propiedad. A partir del próximo mes, las lesaduras serán cambiadas y su acceso será revocado. Vi cómo el color desapareció del rostro de mi hija mientras leía el encabezado del documento. Mateo, por su parte, soltó una risa nerviosa, pensando que se trataba de una broma de mal gusto, hasta que vio el sello oficial del juzgado y la firma de mi abogado. La reacción fue inmediata y explosiva. Mateo se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira, gritando que no tenía derecho a echarlos a la calle como si fueran perros callejeros. Argumentó que llevaban 2 años viviendo allí, que esa era su casa por derecho de antigüedad. Lucía, fiel a su estilo, rompió en un llanto dramático, acusándome de ser una madre desnaturalizada, de querer verla sufrir y de no tener corazón. Me mantuve firme, inmóvil como una estatua de mármol, viendo cómo sus máscaras de hijos cariñosos se desmoronaban para revelar la fealdad de su egoísmo. No han pagado renta en 24 meses, les recordé sin levantar la voz. No han contribuido ni con un solo centavo a los gastos de esta casa. Me han visto como un hotel de lujo con servicio incluido, y el tiempo de salida ha llegado. Mateo intentó intimidarme, acercándose peligrosamente a mi espacio personal, pero al ver la frialdad en mis ojos, retrocedió. Les dije que 30 días era una cortesía excesiva y que les sugería empezar a empacar en lugar de discutir. Di media vuelta y me dirigí a mi despacho, cerrando la puerta con llave detrás de mí, dejando fuera sus gritos y súplicas vacías. Me senté en mi escritorio, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, pero con la conciencia tranquila. A través de la puerta sólida, pude escuchar cómo el llanto de Lucía cesaba abruptamente para dar paso a una conversación telefónica urgente. «Camila, tienes que venir», la escuché decir entre sollozos fingidos. «Mamá se ha vuelto loca, nos está echando. Tienes que hablar con ella, trae a Ricardo». Sonreí con tristeza en la penumbra de mi oficina. Estaban convocando al resto de la jauría. No sabían que yo ya los estaba esperando y que la cena de mañana no sería para negociar su permanencia, sino para exponer su traición final. El sábado por la noche, la casa se llenó de un aire denso, cargado de intenciones ocultas y sonrisas ensayadas. Camila y Ricardo llegaron puntuales, trayendo consigo botellas de vino caro y una actitud condescendiente, como si vinieran a visitar a una pariente enferma que ha perdido el juicio. Lucía y Mateo los recibieron con alivio, viendo en mi hija mayor y su esposo banquero a los salvadores que pondrían a la madre irracional en su lugar. Se sentaron a la mesa del comedor, desplegando sus servilletas de lino con movimientos elegantes, mientras yo ocupaba la cabecera, observando su pequeña obra de teatro. La cena transcurrió entre elogios forzados a la comida y comentarios sutiles sobre mi salud, hasta que Camila, con esa voz suave que solía usar para pedirme juguetes cuando era niña, puso las cartas sobre la mesa. «Mamá», comenzó diciendo, «hemos estado hablando todos y creemos que esta casa es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento, los jardines, es una carga innecesaria a tu edad». Ricardo intervino de inmediato, con su tono profesional de asesor financiero, sugiriendo que el mercado inmobiliario estaba en su punto más alto. Si vendemos ahora, usando el plural con un descaro impresionante, podríamos comprarte un condominio moderno y seguro, y con el resto del dinero ayudar a Lucía y a nosotros a establecernos definitivamente. Ahí estaba el verdadero plan. Querían liquidar mi patrimonio en vida, repartirse el botín y encerrarme en un apartamento pequeño para que dejara de ser un estorbo. Los dejé hablar. Dejé que se llenaran la boca con planes sobre mi dinero, sobre mi futuro, sobre mi vida.
Bebí un sorbo de agua, dejé los cubiertos sobre el plato con un tintineo deliberado y por primera vez en la noche sonreí. Pero no era una sonrisa de madre, era la sonrisa del verdugo antes de bajar el hacha. Antes de seguir discutiendo cómo repartir mi herencia mientras sigo viva, dije con voz firme, sacando una carpeta de debajo de la mesa: «Hay algo que deben ver». Deslicé el dossier hacia Ricardo. Él lo abrió con curiosidad, pero en cuanto vio la primera foto, su rostro se transformó. La sangre drenó de sus mejillas, dejándolo pálido como un cadáver. Camila, impaciente, le arrebató la carpeta y miró las imágenes. Esperaba verla llorar, esperaba verla destrozada por la traición de su esposo, pero en lugar de eso, sus ojos se llenaron de furia fría, no hacia él, sino hacia mí. Sabía que yo sabía. «No se molesten en actuar sorprendidos», continué, implacable. «Sé del beso en la terraza, Ricardo, y sé de tu plan de divorcio a los 3 meses, Camila». Cité textualmente sus palabras sobre el dinero fácil y el reparto 60-40 de los regalos de boda. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. Lucía se llevó las manos a la boca y Mateo bajó la mirada, comprendiendo que el juego había terminado. Ricardo intentó balbucear una excusa, algo sobre un malentendido, pero lo corté con un gesto de mi mano. «El fideicomiso ya está firmado», anuncié, dejando caer la última bomba. «La casa, el negocio, las cuentas, todo está protegido. A mi muerte recibirán lo mínimo que marca la ley, ni un centavo más». Me levanté de la mesa, sintiéndome gigante en mi propia casa. «Lucía, Mateo, el reloj sigue corriendo para su desalojo. Camila, Ricardo, pueden llevarse su vino y sus mentiras a otra parte». Caminé hacia la salida del comedor sin mirar atrás, mientras a mis espaldas estallaba el caos de gritos y recriminaciones. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que aunque había perdido a mi familia, me había recuperado a mí misma. Los días siguientes a la cena fueron una guerra de desgaste psicológico. Lucía alternaba entre llantos ruidosos por los pasillos y silencios hostiles, mientras Mateo accidentalmente rompía vajillas caras o dejaba las luces encendidas toda la noche. Intentaron jugar con mi culpa, apostando a que la madre que los había mimado durante años no tendría el coraje de ejecutar la amenaza final. Pero se equivocaban. Esa madre había muerto la noche en que escuchó su traición. La mujer que quedaba era la empresaria que no toleraba el robo, ni siquiera de su propia sangre. El día 30 amaneció con un cielo gris plomizo sobre Guadalajara. A las 9 en punto, Santiago aparcó su coche frente a la mansión. No venía solo. Detrás de él, una patrulla de policía y un vehículo oficial del juzgado completaban la comitiva. Yo los esperaba en la terraza, terminando mi café, vestida impecablemente como si fuera a una junta de negocios. No había maletas en la entrada, ni cajas empacadas. Lucía y Mateo seguían durmiendo, confiados en su propia impunidad. El actuario judicial, un hombre bajo pero de mirada severa, tocó el timbre con autoridad. Al no obtener respuesta, golpeó la puerta con los nudillos. «Abran en nombre de la ley», gritó. Escuché pasos apresurados y maldiciones al otro lado. Cuando la puerta se abrió, apareció Mateo, despeinado y en ropa interior, con la cara hinchada de sueño y rabia. «¿Qué demonios es este escándalo?», ladró. Pero su bravuconería se desmoronó al ver los uniformes azules de los oficiales detrás de mi abogado. «Señor Mateo», dijo el actuario extendiendo una orden sellada, «el plazo de desalojo voluntario ha expirado. Tienen 1 hora para retirar sus efectos personales esenciales». Lucía apareció detrás de él, pálida como un fantasma, envolviéndose en una bata de seda que yo le había regalado. «Mamá, por favor, no puedes hacernos esto», gimió, buscando mi mirada. Pero yo permanecí junto a Santiago, sin decir una palabra. El tiempo de las palabras había terminado hace 30 días. Los oficiales entraron a la casa para supervisar el proceso, asegurándose de que no dañaran la propiedad en su salida. Lo que siguió fue un espectáculo patético de caos y desesperación. Sin tiempo para organizar maletas, tuvieron que meter su ropa de marca y sus zapatos de diseñador en grandes bolsas de basura negras que los oficiales les facilitaron.
Era una imagen poética, su estilo de vida superficial, reducido a desechos plásticos. Mateo intentó llevarse la televisión de la sala, pero el actuario lo detuvo en seco. Eso pertenece al inventario de la propiedad, señor. Déjelo donde está, o será acusado de robo. Salió refunfuñando, cargando sus bolsas al viejo coche que tenían aparcado afuera. Cuando se terminó la hora, Lucía se detuvo en el umbral de la puerta. Sus ojos, rojos de llanto y odio, se clavaron en los míos. «Te vas a arrepentir de esto, doña Isabel», escupió mi nombre como si fuera un insulto. «Te vas a morir sola en esta casa gigante y nadie vendrá a tu funeral». La miré con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Prefiero la soledad digna a la compañía de parásitos», respondí suavemente. La puerta se cerró tras ellos con un golpe definitivo. El sonido del motor de su coche alejándose fue la música más dulce que había escuchado en años. Me quedé en el vestíbulo vacío, respirando el silencio, sintiendo cómo mi casa volvía a ser mía. Han pasado 3 semanas desde que la policía escoltó a Lucía y Mateo fuera de mi propiedad. Ahora, mientras tomo mi café en la terraza, viendo el amanecer sobre Guadalajara, lo único que escucho es el canto de los pájaros y el suave zumbido del viento en los árboles. Al principio temía que el silencio de esta enorme casa me aplastara, que me sintiera culpable por haber expulsado a mi propia sangre. Pero lo que encontré no fue soledad, sino paz. Una paz profunda y reparadora que no había sentido en décadas. Nadie me pide dinero para coches, nadie critica mi ropa, nadie espera que solucione sus desastres financieros. Supe por rumores que Camila y Ricardo firmaron el divorcio apenas se dieron cuenta de que el grifo de mi dinero se había cerrado para siempre. Sin mi fortuna para repartirse, su amor no sobrevivió ni un mes. Lucía y Mateo, obligados a enfrentar la realidad, tuvieron que alquilar un pequeño departamento en las afueras y buscar trabajos reales. Están aprendiendo, a la fuerza, lo que significa ganarse el pan. Mi teléfono sigue sonando de vez en cuando con sus números, pero ya no siento la obligación de contestar. He aprendido que decir no es la forma más alta de respeto hacia uno mismo. Sobre mi escritorio descansa la carpeta final del fideicomiso, sellada y registrada. Mi legado está seguro. Joyas Valente seguirá siendo un imperio, y mis bienes servirán para causas que realmente importan, no para financiar caprichos vacíos. Me siento más ligera, como si me hubiera quitado una armadura pesada que llevé puesta demasiado tiempo. Por primera vez en mi vida, el futuro no es una obligación, es una página en blanco que puedo escribir a mi antojo. Esa tarde, mientras intentaba retomar mi vieja afición por la pintura, el teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido, pero esta vez algo me impulsó a contestar. «Buenas tardes, doña Isabel», dijo una voz cálida y familiar. Era Gabriela, la fotógrafa. Me confesó que había estado pensando mucho en mí desde aquel día en su estudio, preocupada por si su revelación había causado demasiado dolor. Le respondí con sinceridad. «No causaste dolor, Gabriela. Trajiste la verdad, y la verdad, aunque amarga, es la única medicina que cura». Hubo una pausa breve, y luego, con un tono un poco más tímido, me preguntó si me gustaría tomar un café algún día. «No para hablar de fotos ni de dramas», aclaró rápidamente, «solo para conversar. Me pareció usted una mujer fascinante». Sonreí, una sonrisa genuina que llegó hasta mis ojos. «Me encantaría», respondí. «La próxima semana sería perfecto». Al colgar, me quedé mirando el jardín, sintiendo una calidez en el pecho que creía olvidada. Mis hijas creen que destruí a la familia, que elegí el dinero sobre el amor. Están equivocadas. Elegí dejar de confundir el amor con el abuso. Elegí protegerme a mí misma cuando nadie más lo hizo. La justicia no es venganza, es poner límites. Hoy, doña Isabel Valente no es una víctima, ni una cartera abierta. Soy una mujer libre, dueña de mi casa, de mi tiempo y, por fin, de mi propia vida. Y eso, queridos amigos, vale más que todos los diamantes de mi tienda.
Si la valentía de Doña Isabel te ha inspirado, por favor regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que hizo lo correcto al elegir su dignidad sobre su familia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Los leemos todos. Para escuchar la siguiente historia impactante, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.